Bien, vamos a empezar con la autoestima, resumen 2, que trata de la culpa. La culpa es una sensación desagradable que nos lleva a autoflagelarnos, autodenigrarnos e inmoviliza. Es egocéntrica, se focaliza en el culpable y en las personas que sufren, y no en las personas que sufren las consecuencias. Tiene 3 características muy negativas. Nos autoflagelamos. ¿Qué quiere decir eso? Que nos dañamos a nosotros mismos, nos denigramos también, ¿sí? Nos lastimamos, nos dañamos y nos denigramos, nos creemos inútiles. Y esto inmoviliza, ya no me permite analizar, encontrar la solución, hacer algo, me inmoviliza esa sensación, ¿verdad? Ese sentimiento. Pero también además es muy egocéntrica, porque nada más me centro en yo malo, yo la regué, como soy tonto, y la mayoría de las veces ni siquiera me pongo a ver en el daño que causé a otros, ¿verdad? O sea que es 100%, bueno, es muy egocéntrica, ¿sí? Entonces esas características hacen que la culpa, pues cada culpa que tengamos nos está golpeando nuestra autoestima, está rebajando nuestra autoestima, ¿sí? Bill W., el fundador de AA, dice: algunos de nosotros sufrimos de un excesivo sentimiento de culpabilidad por los vicios o las costumbres que no podemos o no queremos abandonar. Al no estar suficientemente dispuestos a perdonarnos, nos conduce a las recaídas. Bueno, esto es válido no solo para los alcohólicos, sino para todo mundo. Nos lleva a una recaída emocional, a una situación grave emocional. Lo que decíamos ahorita nos inmoviliza, según las características que nosotros tengamos. Algunos nos puede llevar a la depresión, a otros a la ansiedad, etc. ¿Sí? Según las características de cada quien, ¿sí? Pero creamos un sufrimiento excesivo con la culpa, y eso nos va a pasar factura en nuestro bienestar, ¿sí? La culpabilidad es la otra cara de la moneda de la soberbia. La culpabilidad nos encamina a la autodestrucción y la soberbia está encaminada a la destrucción de otra persona. La culpa es egocéntrica y de ahí nace la soberbia, ¿sí? Está centrada en mí y me destruye a mí, y luego yo voy a destruir a otras personas de pasadita, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene la culpa? ¿De dónde nace la culpa? ¿Sí? La culpa en nuestra cultura fue introducida por San Agustín con la creación del pecado original, ¿sí? Él fue el que creó el pecado original. El cristianismo original, el cristianismo primitivo, no tenía el concepto de pecado original, ¿sí? Sino que fue San Agustín quien lo introdujo, y en resumen quiere decir que el sexo es malo, es pecaminoso, ¿verdad? Y que ya nacemos con ese pecado, ya lo traemos desde el origen, ¿sí? Entonces esa interpretación pues es muy dura, muy difícil, ¿sí?
Am, San Agustín tenía una visión maniquea de la moral. Solo existen dos polos, bueno y malo, lo cual también genera mucha culpa. San Agustín en su origen pertenecía a la religión del maniqueísmo, ¿sí? En ella se dice que o eres bueno o eres malo, no hay términos medios, ¿sí? Y la realidad es que todos somos un término medio. Hay una frase que dice, nadie es tan malo, que no tenga algo bueno. Y nadie es tan bueno, que no tenga algo malo, ¿sí? Entonces, en realidad no somos blanco y negro, somos toda una gama de grises, ¿verdad? Y sin embargo, esta concepción, esta forma de enfocar el mundo, de ver el mundo entre dos polos opuestos, que nada más existen esos dos polos, nos genera mucha culpa. Y en realidad en el mundo occidental es muy grave todas las consecuencias de esta visión, ¿sí? La culpa tiene un ingrediente inquisitivo, ¿sí? Cualquier violación a la regla debe de ser señalada, condenada y castigada, ¿sí? O sea, hay que señalar, hay que condenar y hay que castigar, ¿sí? Cuando en realidad el que viola una regla, pues es producto de sus circunstancias, ¿sí? No cometió un error, ¿sí? Esto se traduce en que cualquier actividad grupal, al violar la escala de valores del grupo en cuestión, se produce el sentimiento de culpa que nos hace sentirnos mal y autodevaluarnos, ¿sí? O sea, la culpa en nuestra sociedad está inmersa en todos los ámbitos, ¿sí? Y nos autodevalúa. El carácter inquisitivo de la culpa viene del deber ser, que provoca una culpa corrosiva. A nosotros desde pequeños siempre nos dijeron, debes de ser así. Mira, tú no debes de hacer esto, debes de hacer esto otro, ese es el deber ser. Y nosotros lo tenemos interiorizados, pero hasta lo más profundo de nuestro ser, ¿sí? Ya no nos lo dicen nuestros padres, nosotros nos los decimos. Pero todos los deberes seres vienen de nuestros padres, de las autoridades que conocimos durante la vida. Las autoridades religiosas, las escolares, las políticas, etc., ¿verdad? Entonces, en realidad nadie debe de ser de tal o cual manera. Lo ideal sería que todos fuéramos de la manera en que quisiéramos, que nosotros eligiéramos nuestra forma de ser, ¿sí? Que nadie nos la estableciera. Sin embargo, pues lo que ocurre es que nos lo establecen, ¿sí? Y ni cuenta nos damos, ¿sí? Pero el no poder cumplir con este deber ser me provoca una culpa que me va corroyendo, me va haciendo sentir que no soy válido, ¿verdad? Entonces el deber ser provoca esa culpa corrosiva, por eso hay que tratar de eliminarlo. ¿Cuántos deberes seres tengo yo? ¿Cuántas cosas creo que debo yo de ser necesariamente? ¿Sí? Esa sería la pregunta. Dice, en la realidad, las cosas son resultado de las circunstancias que me rodean y de mis circunstancias personales. Nunca son blanco o negro, ¿sí? Siempre hay lo que estaba a mi alrededor y lo que yo traigo dentro es lo que me orilla a hacer lo que hago, ¿sí? Puede ser que fuera el miedo el que me impulsase a hacerlo, o bien la falta de información,
la inconsciencia, el desconocimiento, la inexperiencia o cualquiera de los hábitos de los habituales aprisionamientos mentales, o sea, de mis hábitos, de mis apegos, de mis desapegos, de lo que no me gusta, ¿sí? Se resume en la ignorancia, ¿sí? Realmente hacemos las cosas erróneas por ignorancia. Por ejemplo, yo puedo creer que si me robo un objeto que deseo y nadie se da cuenta de que lo robé, pues no hay ningún problema y ya tengo algo que yo quería y no pasa nada, ¿verdad? Pero si tomamos en cuenta las leyes del karma o del boomerang, como le llaman en otras partes, pues si lo llegamos a comprender así, sabemos que tarde o temprano vamos a pagar las consecuencias de ese acto, ¿sí? Y esa conciencia es la de cómo opera en realidad las cosas, pues me va a impedir que yo haga algo que me va a venir dañando. Todo error que cometo, pues en el fondo a mí es el que me va a dañar, ¿sí? De una u otra manera me va a dañar, ¿sí? Entonces, en lugar de agredirme, de sentirme, tendría que, lo ideal sería tratar de ponerme abusado y ya que cometí un error, sacarle jugo, ver por qué estoy haciendo y convertir mis errores en un aprendizaje más profundo de mí mismo y que me permita ir superando ese tipo de situaciones, ¿sí? No pudiste hacer otra cosa, puesto que no la hiciste. O sea, lo que hice fue el resultado de lo que yo podía hacer en las circunstancias en las que estaba y con las herramientas que yo tenía en ese momento, ¿sí? Pueden decir, no, pero bien que sabías que estaba mal. Sí, pero yo pensaba que me iba a ir bien, aunque esté mal, ¿sí? Hasta que no tenga yo una comprensión clara de que los errores los voy a pagar yo finalmente, esa es la ignorancia, pues esa es la inconsciencia, y puedo seguir haciéndolos, ¿verdad? Todo error es producto de la inconsciencia, ¿sí? No hay de otra, o sea, así es la cosa. Y sin conciencia no hay libertad, ¿sí? O sea, si yo no estoy consciente, pues no soy libre, me estoy siendo empujado por las circunstancias y por mis formas de ser, pero no hay una verdadera libertad. Entonces, por eso es muy importante que yo vaya haciendo conciencia de mí mismo, de quién soy, del autoconocimiento. El autoconocimiento me permite ya ser libre y poder hacer realmente lo que a mí me convenga, ¿verdad? En este punto podemos observar los argumentos de la culpa. Debiste haber pensado más en ello. Debiste haber calculado las consecuencias. No supiste poner en el lugar del otro. Debiste haber mirado el asunto desde otro punto de vista, ¿sí? Todo eso, todos esos argumentos se dicen para justificar la culpa, ¿sí? Es decir, para justificar el que me sienta mal. ¿Por qué no hice todo esto? Debí, ¿sí? Ahí está otra vez el deber ser. Pero fíjense qué curioso. Es decir, la culpa dice que cuando no eras consciente, debiste de haber sido consciente, ¿sí? Pero si fuera yo consciente, pues no hubiera sido inconsciente. O sea, es muy lógico el asunto.
Dice, por tanto te hace sentir que eres correcto o erróneo y que eres malo. No, fui inconsciente, ¿sí? Y eso me llevó a cometer un error. Si hago conciencia, no voy a volver a cometer ese error. Y si trato de reparar en lo posible el error que cometí, que ese viene siendo el arrepentimiento, que es muy diferente de la culpa. En el arrepentimiento yo reconozco el error, reconozco el daño que hice y trato de repararlo, pero desde un punto de vista de aprendizaje, de crear conciencia, no de estarme dañando yo mismo, y por consiguiente, al estar dañado y estar mal, voy a dañar nuevamente a los demás, ¿sí? Dice, y la inconsciencia ha sido intercambiada por la maldad, defecto, incorrección. Ese es el truco, ese es por arte de magia, la culpa me convierte un error en maldad, en defecto, en incorrecto, en malo, en defectuoso, en que no sirvo, ¿sí? Y todo eso pega muy duro en la autoestima. La culpa en sí es el único error, un error de percepción. Es decir, realmente el error es no aceptar lo que hice, verlo como culpa, ¿sí? Y no como algo que me equivoqué y que puedo aprender de ello. La culpa nos interesa mucho en este momento para la cuestión de la autoestima. No hay nada que dañe más, bueno, hay muchas cosas, pero la culpa es una de las mayores causas de la baja autoestima, ¿sí? Cada que siento yo una culpa, le estoy dando un golpe muy fuerte a mi autoestima. Entonces ya no me voy a hacer responsable de los errores que cometa. No, eso no es lo que se está diciendo, ¿sí? La culpa incluso impide que pueda yo responder bien a los errores que cometí. La palabra lo dice. Tengo que responder, no culparme. Tengo que hacerme cargo de los errores que cometí. Y eso es el arrepentimiento. Ok, reconozco que cometí un error y causé daños, ¿sí? ¿Qué hago para reparar esos daños? Y eso es ser responsable, ¿sí? Puedo ser perfectamente, y es más, soy más responsable cuando asumo esa actitud que cuando me culpabilizo, ¿sí? Por eso es importante para nosotros ahorita ver eso. Pero ya que estamos en esto, vamos a ver otra cosa que está interrelacionada, ¿sí? Que son los resentimientos. Dice, cuando dirigimos la flecha de la culpa hacia otros, aparecen los resentimientos, enemigos acérrimos de la paz y la tranquilidad. No se puede tener una relación buena, estable y satisfactoria cuando se está resentido, ¿sí? El resentimiento es veneno, ¿sí? Decía una persona, un resentimiento es tomar veneno yo queriendo que se muera el otro, ¿sí? De hecho, el resentimiento al único que le hace daño, igual que la culpa, es a mí, porque en el fondo vamos a ver cómo son lo mismo, ¿sí? Entonces, también los resentimientos, que es culpabilizar a otros, que también lo hacemos mucho. Lo que hacemos normalmente en nuestra cultura es o me echo la culpa yo o busco a quien echársela, ¿sí? Pero no asumo los hechos como se dieron y trato de hacer conciencia, analizar y llegar a resultados mejores. No, luego busco quién es la culpa y normalmente le echamos la culpa a los demás, ¿verdad? Y ya cuando nos queda de otra, pues nos culpamos a nosotros.
pero los dos mecanismos nos hacen daño, ¿verdad? Dice, es evidente que una vida en la que hay resentimientos profundos solo conduce a la futileza y a la infelicidad, ¿sí? Otra vez Bill nos explica esta situación. O sea, cuando estamos muy resentidos, vamos a ser infelices y vamos a estar haciendo puras cosas inútiles, porque vamos a estar clavadotes en ese rollo. ¿Sí? La persona resentida duerme con quien está resentido, se levanta con quien está resentido, desayuna con quien está resentido, come con quien está resentido, cena con quien está resentido, todo el día lo anda cargando, ¿sí? Es un desperdicio enorme de tiempo y de energía que se la roba para otras cosas. Dice, en el grado exacto que permitamos que esto ocurra, malgastamos unas horas que pudieron haber sido algo que valiera la pena, ¿sí? ¿Cuánto tiempo perdemos en el resentimiento? Yo conozco personas que duran años sin hablarse, ¿sí? Familias que dentro de su familia duran muchos años sin hablarse, parejas, ¿sí? Todo eso es una pérdida de tiempo y de energía que podríamos emplear en cosas mucho más positivas que nos dieran más felicidad. Dice, pero con el alcohólico, continúa Bill, cuya esperanza es el mantenimiento y el desarrollo de una experiencia espiritual, este asunto de los resentimientos es infinitamente grave, ¿sí? Y yo diría que para todas las personas que deseamos un desarrollo espiritual para crear una experiencia espiritual buena, pues también es infinitamente grave el tener resentimientos, el mantener resentimientos, ¿sí? Que son culpas que les echamos a los otros. Al igual que yo cuando me culpabilizo, si analizo mis circunstancias y las herramientas que yo tendría, me daría cuenta que en el fondo no hay culpa, ¿sí? Hay ignorancia, hay inconsciencia. Si lo mismo hago con las personas con las que estoy resentido, desaparece el resentimiento, ¿sí? Yo estaba muy resentido con mi padre porque creía que no me quería, ¿verdad? Cuando un amigo me dijo, pregúntale cómo vivió su vida y fíjate si él sabe amar, si lo enseñaron a amar, ¿sí? Y le pregunté cómo fue su infancia y no, pues me di cuenta que su infancia fue terrible, ¿sí? Y que hacía un gran esfuerzo y un gran trabajo que había hecho para poder ser un padre ejemplar. Ya se transformó de un padre con el que tenía mucho pleito en un padre ejemplar. O sea, logró superarse muchísimo las situaciones en que vivió, o sea, sus circunstancias en que vivió y cómo eso lo llevó a ser como era, las circunstancias y las herramientas que tenía, ¿sí? Entonces, es muy bueno porque los resentimientos nos dañan muchísimo a todos, ¿sí? Bill dice que al alcohólico tarde o temprano lo va a mandar a la muerte, ¿sí? Porque lo va a mandar a beber y eso equivale a morirse, ¿verdad? Pero a todo mundo nos hace mucho daño y nos va a mandar a experiencias emocionales terribles, ¿sí? Dice, si íbamos a vivir teníamos que estar libres de la ira. El mal humor y la ira repentinamente no eran para nosotros. La ira puede ser un dudoso lujo, ¿sí? Yo diría que no lo es,
¿sí? Que no podemos darnos el lujo de la ira, ¿sí? Hay una relación entre ira, resentimiento y culpa, ¿sí? Miren, la ira, cuando la acumulo, cuando me enojo y exploto y saco la ira y ya se produce alguna situación que de alguna manera se resuelve, bueno, pues ya el asunto quedó arreglado, ¿verdad? Pero cuando la mantengo y el asunto no lo doy por concluido, pues la ira acumulada es el resentimiento, ¿sí? No estoy resentido con esa persona, pero pues me cae gordo, ¿no? Pues sigo resentido, ¿verdad? ¿Sí? No estoy resentido, pues no quiero verlo, no quiero tratarlo, no, pues está resentido, ¿sí? Y es ira acumulada el resentimiento, ¿sí? Y el resentimiento contra mí mismo es culpa, ¿sí? En el fondo es ira que tengo de hace mucho tiempo y que desde que cometí el error y que me la aviento yo, ¿sí? Y voy a cometer un montón de errores porque somos seres infalibles, somos seres falibles, somos seres que nos vamos a equivocar mucho, ¿sí? Entonces, pues voy a tener mucha ira contra mí. Por eso es que a veces no puedo avanzar en mi desarrollo personal, a veces ni en mi desarrollo profesional, todo eso es parte de la autoestima. Entonces esta es la relación que hay entre ellos y pues de una vez aproveché para que la viéramos. Y por ahora, pues eso sería todo.